Buenos días, bienvenidos sean a un día más de la nueva evangelización, de la nueva o tercera vía del Espíritu Santo con su servidor el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín o Reverendo John Soria. Hoy la palabra litúrgica de Dios nos invita a reflexionar sobre el papel difícil que tiene un profeta, un enviado de Dios en medio de un pueblo lleno de injusticias y de maldad, y cómo tiene que sufrir como todo un mártir de la verdad respecto a la misión que tiene que cumplir. No es fácil, nunca lo ha sido, nunca lo será. Pero hoy la palabra de Dios nos da el consuelo de que si somos fieles a Dios, Él se mostrará fiel a nosotros. En medio de tanta contradicción y contra todo pronóstico de derrota y de fracaso que sus allegados le atacan y se burlan del siervo de Dios. En el segundo cántico del siervo escuchamos el profeta Isaías 49, 1 al 6, pero también hablamos de cómo este profeta es el prototipo de Jesucristo, que vendría a entregar su vida a pesar de tantos enemigos y traiciones que él recibió en su vida. Él permaneció fiel a la misión que le entregó Dios para redimir al mundo. Escuchemos lo que nos dice la palabra bíblico-litúrgica de Dios hoy, el profeta Isaías 49, 1 al 6, el Salmo 70 o 71, el Evangelio de Juan capítulo 13, 21 al 33, 36 y 38. Escuchemos pues lo que nos dice el profeta Isaías en este así llamado segundo cántico del siervo. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha puntiaguda. Me guardó en su aljaba. Y me dijo: tú eres mi siervo, Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su siervo, su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor y me dio fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Respondemos a esta palabra del Señor con el Salmo 70 o 71. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ayúdame y defiéndeme. Escucha mi oración y ponme a salvo. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves, pues eres mi auxilio y mi defensa. Líbrame, Señor, de los malvados. Señor, tú eres mi esperanza. Desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. Yo proclamaré siempre tu justicia a todas horas, tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote es mi orgullo. Palabra de Dios obviamente es el Salmo. Vamos a ahora escuchar el Evangelio de Juan, capítulo 13, 21 al 33, 36 y 38. Cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos,
se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Pedro le hizo una señal y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a dar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón, el Iscariote, y tras del bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo el bolso, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darías tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Mis hermanas y hermanos, en este martes santo nosotros reflexionamos sobre el misterius iniquitas o el misterio del mal. Es decir, aquella realidad que, nos guste o no, es parte de este mundo, pero también aquella realidad que depende mucho de la libertad de las personas en aceptar que sea el mal o la oscuridad que dirige a las personas, sus acciones, sus relaciones, sus negocios, su vida, o la luz y el bien, que por otro lado implica muchas veces que los que siguen al pecado y el mal les hacen la vida de cuadritos y los quieren desaparecer, destruir de su camino, para que nada estorbe a sus planes inicuos o de maldad. El contraste pues entre lo oscuro o la maldad y lo blanco y la pureza o la verdad llegan a su culmen en esta Semana Mayor o Semana Santa. Aquí va a darse el enfrentonazo entre aquellos que le son fieles a Dios, a su palabra, dispuestos hasta dar su vida con tal de morir por el nombre del Señor, por su ley, y aquellos que aun cuando vean la evidencia de la bondad y de la verdad que Dios ha mostrado como una luz en el camino para que los hombres vuelvan a la realidad, vuelvan a esa visión de salvación que el Señor les trae, pero que se han resistido en su corazón, han endurecido su mente, han dejado que su mente esté nublada con el error, con las fallas. El día de ayer yo les hablaba del COVID-19, que es la confusión entre la verdad y la mentira. Hoy enfocaré mi mensaje de la palabra bíblico-litúrgica de Dios en el COVID
18, que consiste en que las personas que ya tienen odio en su corazón promueven el descrédito y el ataque a otras personas que sin culpa alguna sufren las consecuencias del racismo, del acoso o bullying, como le llaman en inglés, porque a la persona malvada le parece que esas gentes no deben existir, debe haber una razón para exterminar a los que no son gratos, a los que no nos convencen de que son ni siquiera seres humanos, son simplemente enemigos que deben ser borrados del mapa. Eso le pasó a Jesús, eso le pasa a los inmigrantes, tantos que vienen a esta nación, y que los que son muy fieles a la ley o muy legalistas los ven como el enemigo número uno de los Estados Unidos de América, siendo que este país es un país de leyes, pero también país de inmigrantes. Y a los que vienen, a los newcomers, a los recién llegados inmigrantes, no deben olvidarse que también esta nación no solamente es país de inmigrantes, a donde todas las naciones van a mandar a los niños y a las familias a que crucen las fronteras de forma desordenada, porque este es un país de leyes también. Cada vez que una de estas dos posiciones se posiciona y hace a la otra posición contraria una parte negativa y hasta la demoniza, diciendo que todo el mal, toda la suciedad del mundo la trajeron los inmigrantes o los demócratas o los católicos o los chinos o los afroamericanos. Cada vez que hay estas afirmaciones de discriminación, la persona que hace esas afirmaciones está representando la oscuridad que hay en este mundo, está representando a Satanás, está haciéndole voz, dándole voz al misterio de iniquidad en nombre de la ley, en nombre del bien, en nombre de la tradición, en nombre de ser pro vida, en nombre del cristianismo. Estamos dejando que haya muchos Hitleres. Adolfo Hitler es aquel que tomó la semilla de discriminación cuando se estaba investigando cómo era la génesis del ser humano, las células genéticas, y cómo se podían hacer cambios genéticos antes de que naciera una criatura. Y esos estudios eugénicos que le llaman son los que Adolfo Hitler tomó de Estados Unidos, y a partir de allí empezó a propagar su ideología de discriminación primero, o racismo, y luego de exterminio de los judíos, y a partir de ese exterminio del holocausto o del Shoah de nuestros hermanos mayores, los judíos, se trasladó a Estados Unidos de nuevo, y de Estados Unidos a todos los países donde hay dictadores, donde hay partidos políticos que no les importan los pobres, los inmigrantes, la vida no nacida, porque lo que quieren es usar de la vida no nacida, de sus células madres que le llaman, y que ¿qué tan seguros estamos que no sean de fetos humanos? Claro que si es solamente del cordón umbilical o de la placenta, esto es válido y aceptable según lo enseña la iglesia, pero no de un feto ya en formación, porque entonces sería el exterminio de vida humana con fin de darle nueva vida a los viejos, a los que ya son viejos en años y en pecados, y todavía quieren vivir como se vivía en la antigüedad, en el tiempo del barbarismo, según la ley del más fuerte. El que tiene más fuerzas se aprovecha del más débil, o como dice el dicho, el que tiene más saliva come más pinoles. Solamente porque hablan, solamente porque se sienten tener el poder político o económico, se sienten con el derecho de acabar con la persona humilde, pobre, o los indígenas, la persona justa y buena. Eso es algo muy grave en la sociedad de todos los tiempos, pero especialmente la nuestra. Hoy vemos cómo Jesús se encuentra rodeado de sus discípulos, y con gran tristeza les expone allí en el grupo íntimamente: uno de ustedes me va a traicionar. Jesús no le dice uno de ustedes es un demonio. Jesús no usa esa palabra sino cuando lo critican públicamente, y allí más bien les dice que a Satanás no lo puede negar, porque entonces ¿cómo podría existir si estaría dividido y Jesús estuviera haciendo el trabajo de Satanás y no el de Dios? Pero aquí, sabiendo Judas, igual que los demás apóstoles, que él era el Hijo de Dios, y aún sabiendo
que Jesús lo había descubierto de alguna manera y que sí sabía el plan, pero que no lo quería denunciar en frente de los demás compañeros para no avergonzarlo, discretamente le dice: lo que tienes que hacer, hazlo ya, o hazlo pronto. Judas debía haber entendido que se refería a los planes inicuos que en su corazón él tenía de ir a venderlo en ciertas monedas, traicionarlo, y Jesús dice: pues si lo vas a hacer, hazlo ya. En otras palabras, el Evangelio de Juan nos presenta a Jesucristo en control de los últimos días de su destino en este mundo, que se propone dar la vida como lo tenemos aquí en esta imagen, y en este color negro y morado, también con una rama verde, que nos representa que a pesar de que el estiércol o la tierra tiene el color negro, sin embargo, ese símbolo también no solamente de las tinieblas y del mal, sino que también es símbolo de humildad, de hacerse ese fertilizante para que las plantas sean más verdes y den más fruto. Pero no deja de usarse el color negro como un símbolo ambiguo, por un lado del misterio de iniquidad, pero por otro lado también símbolo de negación total, del anonadamiento del Hijo de Dios, que se hace nada para que pueda desde su nada hacer valer a todos los que hemos sido hechos del polvo o de la nada. Por eso este día enfatizamos el contraste que hay entre las tinieblas y la luz, pero también entre una buena amistad, que vale la pena dar la vida por un amigo, y una mala amistad que traiciona al mejor amigo, aun cuando le da de comer en la boca, lo atiende con mimos especiales, pero simplemente ya no acepta ser seguidor de Jesucristo. Y quizás en su desesperación Judas lo entrega a las autoridades, como intentando forzar a que Jesús de una vez se declare como el Mesías prometido. Esa es una interpretación del gnosticismo del tiempo en que se escribieron los evangelios, y que puede ser que ese haya sido el motivo que llevó a Judas a traicionar a su mejor amigo, el Señor Jesús. Cualquiera que haya sido el motivo de Judas, el Señor un día dirá: más le vale a aquel que va a traicionar al Hijo del Hombre no haber nacido. En cambio, ahora la primera lectura nos habla de cómo Dios elige a sus profetas o a sus siervos desde el vientre materno. Hay ese contraste una vez más entre los bendecidos desde el vientre materno y aquellos que más les valiera no haber nacido. En otras palabras, algunos parecen ver en estos textos como la predestinación de las personas, bien sea hacia el cielo o hacia el infierno, algo que la Iglesia no acepta como teoría válida. La predestinación explica algunas cosas, pero no resuelve todas. Las personas todas están predestinadas a la gloria de Dios. La gloria de Dios consiste en que el hombre viva, y viva en abundancia por la eternidad, y viva bien. Mientras que la gloria del hombre es la beatificación o la visión de Dios, el gozo de contemplar y vivir en su gloria para siempre. Con esto les recuerdo, mis hermanos, que sigamos atentos a sus programas todos estos días desde las 7 de la mañana, en su programa de Nuevo Día, de la nueva evangelización, de la nueva tercera vía del Espíritu Santo, con su servidor, el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Háganle like a este video y por favor comparta este video con muchas más personas, que en estos días de Semana Santa debe ser de recogimiento y de oración y de arrepentimiento de haber traicionado a Jesús con nuestros pecados. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.